Tant de bo estigués sempre així. Ja. Comencem, sí? Hola, ens sentiu? Ara sí, no? Doncs bé, benvingudes i benvinguts a aquest espai Assemblea de Comissions Obreres, que com ja sabreu és un espai que es va pensar, que es va concebre, doncs precisament per fer una trobada amb la ciutadania, per obrir les portes del nostre sindicat i per acollir actes com aquest d'avui de Catalunya per la Pau, una plataforma de la qual també en pertanyem des de Comissions Obreres. I és un plaer tenir-vos a tots i a totes aquí, amb aquesta taula excepcional, la Pilar Masana, que serà la persona que conduirà avui aquest acte, i el Rafael Poch, que és un periodista reconegudíssim, que ens parlarà molt i molt del que està succeint a Ucraïna. Us recordo que el juny de l'any passat ens vam trobar també aquí amb un acte molt similar, també parlant d'Ucraïna, sense pensar que 8 mesos més tard ens trobaríem aquí de nou, commemorant aquest desastrós aniversari, 2 anys de l'inici del conflicte armat ja, i a més amb aquestes conseqüències d'aquest desastre global que està passant ara mateix a Gaza, aquest genocidi contra el poble palestí. Jo només comentar una cosa de logística, i és que a 8:45 en punt haurien d'estar sortint d'aquesta sala, per tant us demanaré que a l'hora de les preguntes intentem no argumentar, fer preguntes molt concises i molt breus al Rafael Poch, que per això està aquí, per deixar sentir la seva veu, no li robem temps al nostre ponent, que ja anirà justet amb el temps que tindrà, i jo només dir-vos que benvinguts i benvingudes de nou, i endavant, i moltes gràcies al Rafael Poch avui per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. Molt bé. No, dic que moltes gràcies també en nom de Catalunya per la Pau i les entitats de les que formen part. És un honor estar aquí amb el Rafael Poch, una veu autoritzada, rigorosa, que ens il·luminarà i que ens ajudarà a entendre moltes de les dificultats que veiem, la gent corrent, diguem-ho així. El Rafael és una persona, una veu molt reconeguda pel seu prestigi, pel seu rigor professional. Ha estat més de 35 anys corresponsal internacional a diferents països com Rússia, Xina, Alemanya, 14 anys a Rússia. Ha estat també professor de la Universitat UNED i és autor de diversos llibres. Em comentava que l'últim que s'ha reeditat és La gran transició Rússia 1985-2002. També n'ha publicat sobre Ucraïna, sobre Xina, etc. Està clar que és un privilegi i un honor poder-lo escoltar. Però abans de donar-li la veu voldríem fer una referència com a Catalunya per la Pau a Gaza, perquè tot i que són els 2 anys i avui hem de parlar d'Ucraïna, Gaza està permanentment en el cap i en el cor. I només dic 4 coses que tots i totes les sabem, però dic que sentim moltíssima vergonya humana d'aquest desastre, sigui un genocidi o no. Aquest és un terme que no ens correspon a nosaltres. El que és segur és que és una massacre de tota la població civil innocent. Com mai es veu la deshumanització de l'adversari, com en totes les guerres, però aquí sistemàticament uns tenen noms i cognoms i famílies i aspiracions i somnis i els altres diuen dirigents d'Israel, cucaratges, mala gent, els hauríem d'esclafar tots, etc. És positiu que hem vist infinitat de protestes a tot el món i també, molt important, les protestes dels jueus mostrant el seu desacord total amb aquesta situació i també protestes importants de gent que és descendent directe de gent que va patir l'Holocaust. Des del moviment pacifista només dic que estarem sempre per defensar la vida, per cuidar-la, per tendir ponts, per estar al costat de les víctimes i que no volem normalitzar, considerar que és normal aquesta massacre inacceptable, ni acceptar de cap manera aquest dolor humà que és totalment evitable i que no farà el món més segur, sinó que el farà molt més insegur durant dècades i dècades. Precisament fa pocs dies, en el blog del Rafael Poch, publicava un article que es titulava Gaza que com en tierra. Em va interessar molt com
una de les estratègies de l'Estat d'Israel és fer morir de gana a la població i per això estan impedint que entre l'ajut humanitari, l'ajut d'UNRWA, etc. Aquest periodista ha treballat més de 7 anys amb UNRWA i deia que el govern d'Israel estava molt molest amb aquesta organització perquè els seus informes havien servit en part per argumentar l'acusació de genocidi que havia fet Sud-àfrica en la Cort Internacional Penal. I llegint això entenem que l'acusació que ha sortit a continuació és que alguns membres d'UNRWA tenien relació amb la gent que va fer la matança del 7 d'octubre. Però parlen que com a molt eren 10 persones que se sospita que podien tenir alguna relació de 13.000 treballadors. I el que és segur és que a partir d'aquí, amb aquesta acusació, l'Estat d'Israel ha aconseguit que la majoria, una gran part dels estats que ajudaven, la majoria potser no, que ajudaven a UNRWA han tallat els fons. En aquest sentit, celebrar i donar valor a la posició del govern espanyol que públicament s'ha compromès a mantenir-la. Bé, doncs valorem positivament això i sense allargar-me més donem la paraula al Rafael Poch, que ens ajudarà a entendre i a situar-nos millor en la situació d'Ucraïna i veure què hi podem fer. Moltes gràcies. Pues muchas gracias por la introducción. Vamos a hablar aquí de 3 aspectos de este año 3 de la guerra de Ucrania y lo voy a hacer un poco desde la idea que expresó hace poco el presidente chino Xi Jinping diciendo que el mundo asiste a cambios sin precedentes en un siglo. O sea, vamos a hablar de Ucrania, pero también más allá de Ucrania, ¿no? Sobre Ucrania, lo primero, bueno, es decir que ha perdido la guerra, creo que podemos decirlo ya. Cuando esta empezó, aquel 24 de febrero, escribimos un pequeño opúsculo para contexto, para esa página web de Madrid. El mismo día de la invasión de Ucrania, fue algo precipitado y rápido, reuniendo materiales de aquí y allá, ¿no? Y el primer capítulo de aquel opúsculo se titulaba Hacia una quiebra en Rusia, ¿no? En ese artículo se abundaba en las contradicciones del régimen autocrático ruso y hoy, sin negar la importancia futura de esas contradicciones, la realidad es que 2 años después, sorprendentemente, Rusia, su régimen y su economía presentan una solidez evidente, asombrosa, y que hoy el capítulo, si lo pudiéramos reescribir, se titularía más bien Hacia una quiebra en Ucrania, ¿verdad? Menciono ese error del año 1 como advertencia sobre los que puedan deslizarse en la exposición que voy a hacer hoy, porque no hay nada más imprevisible y cambiante que la guerra, ¿verdad? Así que, como decíamos, Ucrania está perdiendo la guerra. Y esta derrota o esta tendencia hacia la derrota provoca división y ajustes de cuentas en Kiev. También provoca toda una serie de cambios en la mentalidad de los ucranianos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, aquella sorprendente resistencia de los primeros momentos, que fue de gran dignidad, resistencia popular, ¿no? Gente que se volcó a tomar las armas contra una invasión extranjera. En principio el enunciado del problema es bastante claro, ¿no? Pues todo aquello se ha mantenido bastante estos años, pero siempre desde la mentalidad de que iba a haber una victoria total, es decir, que se iba a expulsar al invasor de todo el territorio ucraniano, ¿no? Bien, hoy se desea esa reconquista, pero da la sensación, según se desprende en las encuestas, de que ya hay mucha menos gente dispuesta a morir por ella, ¿verdad?
El apoyo al presidente Zelensky ha decaído sustancialmente. Una encuesta de anteayer decía que al día siguiente del cese del jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Zaluzhny, el apoyo a Zelensky había caído un 5%, solo en un día, ¿no? Y que en una encuesta de anteayer, el 43% de los ucranianos no quiere que Zelensky se vuelva a presentar para un segundo mandato, ¿eh? O sea que están cambiando muchas cosas, ¿no? Y es natural porque la derrota no tiene amigos, la tendencia hacia la derrota provoca, pues eso, ajustes de cuentas, y este tipo de fenómenos es natural, ¿no? El depuesto general Zaluzhny definía hace no mucho la situación en el frente como estancada, ¿no? El frente está estancado, decía. Nada de eso. La realidad es que los rusos tienen la iniciativa militar, que están completando y ordenando poco a poco la línea de frente, esta toma de esta localidad, Avdiivka, que aleja el bombardeo contra civiles prácticamente semanal en Donetsk, en territorio controlado por los rusos, y que no hay que descartar movimientos ofensivos rusos hacia Kharkov y Odessa. Ese sería un poco el planteamiento militar. El otro aspecto es que Estados Unidos y Europa, que ya han gastado más de 200.000 millones de dólares en la guerra, no parece que vayan a conseguir mantener ese nivel en el futuro, ¿no? El hecho es que esta ayuda occidental en armas, munición y dinero está menguando y parece que lo hará aún más, ¿no? Incluso si el paquete de 60.000 dólares atascado en el Congreso prosperara, el Congreso de Estados Unidos, es evidente que la próxima administración, sea demócrata o trumpista, cerrará el grifo y le pasará el muerto a la Unión Europea, mientras ellos se concentran en Israel, Irán, China. Así, de esta forma, si la guerra termina en desastre para Ucrania, Washington podrá echarle la culpa a Alemania por ayudar de forma insuficiente, ¿no? En cualquier caso, el futuro de Ucrania se decidirá en Washington y Moscú y desde luego no en Berlín y Bruselas, ¿no? Uno de los problemas que hay ahora de cara a un acuerdo de paz es que la oposición oficial ucraniana sigue siendo una victoria total, ¿eh? Una victoria total significa expulsar por completo a los invasores del territorio arrebatado. Pero eso es muy poco realista y todo el mundo que entiende lo considera prácticamente imposible. Y estima que la única posibilidad de paz es, reconociendo esa pérdida, pues cederle a Rusia esos territorios, por lo menos Donbass y Crimea, y a partir de ahí negociar, ¿no? Pero esa no es la posición oficial de Kiev y tampoco de los aliados, de los amigos europeos y occidentales, ¿no? Por más dudas que puedan tener, ¿no? Así que ese es un poco el muro con el que se encuentra la perspectiva de paz. En cambio, un pronóstico del año pasado que sí me sigue pareciendo válido es el de que Ucrania pierde la guerra, pero Rusia no la gana, ¿no? Es obvio que Ucrania deberá ceder parte de su territorio a Rusia, como hizo Finlandia tras la guerra de invierno de 1940, pero es muy posible, y esto es por supuesto conjetura, que la anexión de los nuevos territorios a la Federación Rusa no sea estable. Lo que quede de Ucrania y la propia OTAN se encargarán de organizar la inestabilidad de los territorios ocupados e incorporados a Rusia, profundizando lo que ya han avanzado, lo que están avanzando ya ahora, es los atentados, los ataques, asesinatos personales de los servicios secretos ucranianos con ayuda occidental, en especial británica, contra personalidades rusas y colaboracionistas. Estoy pensando en esos periodistas rusos que han sido objeto de atentado, ¿no?
la chica Dugina, el Vladlen Tatarsky, incluso un diputado ucraniano considerado colaboracionista, Ilya Kiva, asesinados. Este era un hombre que salía por la tele rusa constantemente, un hombre muy exaltado. Y también pues, incrementando los ataques con misiles de largo alcance sobre territorio ruso en la esperanza de crear desorden en el interior de Rusia, ¿no? Esperanza que yo creo no se cumplirá porque más bien al contrario, ¿no? Cuanto más misiles y destrucción haya en las ciudades rusas como consecuencia de estos lanzamientos de misiles británicos, franceses y sobre el territorio, pues más se afirmará en la opinión pública rusa la idea que el Kremlin promueve de que esta es una guerra de Occidente contra Rusia y que hay que defenderse porque si no nos van a machacar. Todo esto endurecerá el clima interno en Rusia y podría convertir en cáncer, me refiero a las zonas ocupadas de Ucrania por Rusia, esos territorios anexionados, con toda esa panoplia de terrorismo, antiterrorismo, tortura, desaparecidos, administraciones policiales fuertes en respuesta a la profunda desestabilidad. Este sería el primer punto del que quería hablar. El segundo sería, si me pudierais poner el vídeo ese que hay por ahí, tiene que ver con una declaración que hizo el 9 de julio Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, diciendo que la invasión rusa fue la consecuencia de que la OTAN no aceptara las propuestas rusas de que se retirara esto. Alguien hizo este vídeo, que es muy significativo, si lo podéis poner con sonido, a ver. A draft treaty that they wanted NATO to sign to promise no more NATO enlargement. That was what he sent us. Esto es lo que nos And dijeron that was a rusos. precondition for not invade Era la condición para no invadir Ukraine. Of course, we didn't sign that. Nosotros So no lo he went to firmamos, war to dijimos que no. prevent NATO, more NATO close to his borders. Flashback. This is fundamentally not about NATO expansion. Es todo lo contrario de lo que la propaganda occidental ha ido diciendo. It's not about NATO expanding toward Russia. This was never about NATO. Anna Applebaum, with NATO expansionism. And it has nothing to do Los with NATO. expertos It's not about NATO. atlantistas. It's not really about NATO. This is not about NATO. Seriously, Senador muy it's importante. not about NATO. This was never about NATO. No se trata de la OTAN, no se trata de la OTAN. This doesn't have anything to do with NATO. Nothing to do with NATO at all. Yeah, he's claiming it's like security purposes, but we can see the clear reason. But NATO is not the reason. This is not about NATO expansion. Ex embajador en Moscú, un democratic incompetente expansion. conocido. Ukraine bans religious organizations. We are protecting democracy right now. Ukraine is banning political parties. Because it's a democracy. Ukraine restricts books and music. It's about democracy. Ukraine won't hold elections. It's about democracy. And it's not about NATO expansion. This war in Ukraine is not about NATO. Not about NATO. That's not about NATO. It has nothing to do with NATO. Nothing to do with NATO expansion. It's not about NATO expansion. Nothing to do with NATO. It isn't really about NATO. It's not about NATO. It's not about NATO enlargement. In fact, it has nothing to do with NATO. It's not about NATO encroaching. It's not about NATO. NATO is just a fictitious, imaginary adversary for Mr. Putin and for Russia. It was never about NATO. That's not what it's been about. It's been about him trying to expand his sphere of influence. Hang on, I mean, the two are not mutually exclusive. Obviously, Russia has wished for a sphere of influence over Ukraine, but if the West had not el único que dice algo challenged razonable. Russian interests so directly, I think that Si Occidente hubiera a aceptado chance to avoid this las war. propuestas rusas, no se habría llegado a esto, ¿no? Pero entonces, ¿de qué He se wanted trata? us to sign a promise never to Si no es por la enlarge ampliación NATO. de la OTAN, ¿de qué We se rejected trata? that. The reason why Putin invaded La razón. Ukraine is because of his evil. Evil. Evil, ¿no? El mal, Soviet empire of evil, like President Reagan It's recrear la about Unión Putin being Soviética. sick. I don't know how you negotiate peace with a madman, but Nobody Un loco. negotiated with Hitler. People are comparing him to Hitler. Hitler. And remember Hitler. he's a Hitler. We're back when the Nazis invaded Poland. This is exactly the same what Hitler was doing to Jews. This is the same. Putin will not stop. Putin is reminiscent of Hitler. Hitler. This reminds me of Hitler. Hitler. He's the new Hitler. Well, Hitler. This is about a butcher trying to kill people everywhere in the world, just not Ukraine, Syria, all over the place. I hear you. Senator Lindsey Graham, always great to talk to you. Thanks so much. Thank you. All right, straight ahead. Muy bien, esto es lo que... Es una caricatura un poco de lo que es
la machacona propaganda occidental en estos aspectos, sobre este asunto, ¿no? Pues bien, perdón. Bueno. Sí, un poco precipitado, sí. Bien, lo que dice el vídeo es que todo lo que ha pasado no tiene nada que ver con la expansión de la OTAN hacia el este, punto 1, y que, bueno, la razón es que Putin es malo y que es un Hitler, un nuevo Hitler, y ahí se acaba todo, ¿no? Esto es un poco la visión caricaturesca de la tesis occidental sobre esto, ¿no? Lo que yo quería decir es que, aunque en otro sentido al que manejan todos estos papagayos, porque no se puede calificar de otra manera, es verdad que el motivo de la guerra no es la OTAN ni el avance de la OTAN. La geopolítica del asedio a Rusia no es la causa de la pelea entre Rusia y Occidente, sino la consecuencia de otra cosa, del choque de intereses entre dos capitalismos, ¿no? Esto exige una digresión porque nuestra posición, nuestra publicística, nunca abunda en los aspectos materiales que hay detrás de los conflictos, ¿verdad? Por eso es inevitable hacer una pequeña digresión sobre lo que ha pasado en Rusia en las últimas décadas, ¿no? Recordando en primer lugar que en los años 90 las élites postsoviéticas se dedicaron a enriquecerse vía la depredación del patrimonio nacional. Sociológicamente se reciclaron de clase administrativa en clase propietaria, ¿no? De casta administrativa a clase propietaria, ¿no? Yo a eso le he llamado siempre la reconversión social de la estadocracia, o de la nomenclatura, si queréis utilizar un término más familiar, aunque mucho menos exacto, ¿no? La reconversión social de la clase dirigente o del grupo dirigente, de la casta dirigente soviética, reinventándose como clase propietaria, burguesa, normal, ¿no? Y aquí hay que comprender una cosa que en Occidente se entiende mal, y es que la élite depredadora rusa está formada hoy por capitalistas políticos, es decir, un grupo social que extrae su ventaja competitiva de los beneficios que obtiene de su control del Estado, ¿no? Para eso necesita que el capital global le reconozca su coto privado en Rusia y en su entorno geográfico. Por ejemplo, el sector energético ruso es propiedad nacional, ¿no? Controlada por Rusia, es decir, por los propietarios del Estado ruso, ¿eh? Los oligarcas rusos no son ni peores, pero sí son diferentes que los nuestros, ¿no? Son objetos subordinados del Estado ruso, un poco como la nobleza rusa lo era de la autocracia zarista, ¿verdad? En los 90, los amos de Rusia esperaban homologarse con sus colegas occidentales. Estaban convencidos de que Occidente les iba a dejar entrar en la globalización capitalista como socios libres e iguales. Habían olvidado todo aquello por lo que sus abuelos hicieron la revolución en busca de una solución al problema del desigual desarrollo capitalista que empujaba al imperio ruso de principios del siglo XX a convertirse en una especie de gran potencia colonizada, ¿no? Consideraban que la revolución de 1917 había sido una especie de accidente histórico, ¿no? Y que con la URSS su país se había apartado de la civilización, a la que ahora se iban a reintegrar, ¿no? Moscú quería ser Nueva York, París o Londres, pero lo que la globalización capitalista ofrecía era Buenos Aires, Sao Paulo o Bombay, ¿no? Un estatuto subalterno y dependiente en el que la tercera Roma, en la identidad secular de gran potencia rusa, formulada en el siglo XVI, la tercera Roma, Moscú, debía renunciar a su identidad secular y realidad de gran potencia con su nueva burguesía en el papel de intermediaria en el comercio internacional de materias primas, de las que Rusia, como sabéis, es un número 1 mundial, ¿verdad? Los años 90 fueron una época de enormes posibilidades de enriquecimiento privado para unos pocos,
y de miseria y colapso demográfico para los demás. En el ámbito internacional fueron tiempos de humillación e impotencia con la ampliación de la OTAN, el apoyo occidental al secesionismo en Rusia, mientras el ejército ruso, recordar, era batido en el Cáucaso por un puñado de miles de guerrilleros chechenos, ¿no? En un mundo sin respeto a los débiles, ¿quién iba a respetar los intereses rusos ante aquel espectáculo, ¿no? Pero todo esto, toda esta decadencia de la gran potencia, para la élite rusa iba por detrás de lo principal, que era el enriquecimiento personal y de grupo, ¿no? Una vez realizada con éxito la reconversión social, una vez habiéndose llenado ya los bolsillos, esta casta dirigente, con Putin empezó otra cosa, que era el restablecimiento de la potencia rusa y con ello el choque con el capitalismo realmente existente, no con aquel que tenían en la cabeza los exdirigentes soviéticos que idealizaban al enemigo. Se toparon con todo aquello que Lenin había explicado a la generación de sus padres y abuelos. Así que, ante una dura experiencia, la élite rusa cayó del caballo y comenzó a elaborar un plan para hacerse respetar por ese occidente que nunca entendió muy bien los procesos internos de Rusia ni sus realidades. Para nosotros, por ejemplo, en los años 90, me refiero a los corresponsales, ¿no? Y a los de izquierdas, los de derechas, un poco a todos los que estábamos por allá, más o menos, estaba bien claro que aquello era una anomalía, ¿no? Que no podía ser, que todo aquello iba a tener una reacción, tarde o temprano iba a haber una reacción, ¿no? Pero en la OTAN no lo veían así, ¿eh? Recuerdo a Solana, las discusiones encendidas en el Hotel Octiabre con Solana, después de sus cumbres y tal, donde el tipo con aquella sonrisa jesuítica, no, si las amenazas, nosotros ya no somos una amenaza para nadie, la Guerra Fría ha acabado, esto, ya, pero bueno, recordemos lo que decía Bismarck, lo importante no son las intenciones, sino las capacidades, ¿no? Cuando tú pones una serie de misiles en la frontera de un adversario, aunque tú seas una hermanita de caridad, el día de mañana eso puede cambiar y lo importante son las capacidades. Tú tienes eso y eso. Eso no lo entendían o hacían ver que no lo entendían, ¿no? Los oligarcas fueron subordinados al Estado dentro de ese proceso de restablecimiento de la gran potencia. En 2003, recordad que fue detenido Mikhail Khodorkovsky, que era el propietario de una enorme petrolera, Yukos, que quería meter a las empresas americanas en el sector energético ruso de una forma privada y que además tuvo la imprudencia de vanagloriarse en una charla con amiguetes de que gastándose 10.000 millones de dólares podía desplazar a Putin de la presidencia del país, ¿no? En el entorno geográfico de Rusia debía reconocerse un dominio, o como mínimo un condominio, en el que los intereses de la clase capitalista rusa fueran respetados por el capital transnacional occidental. La crónica de los primeros años de Putin era esto, recordar que dio todas las facilidades para las bases americanas en Asia Central, para la intervención en Afganistán, que consintió en que Transcaucasia iba a ser ya un condominio, ya no iba a ser un dominio exclusivamente ruso y que por tanto las empresas petrolíferas occidentales entraban en Azerbaiyán y tal. Todo eso estaba dispuesto a cederlo, era realista, ¿no? Ya no tenemos la potencia de antes, haremos un condominio en nuestro entorno, ¿no? Pero la élite depredadora occidental, todo eso es inadmisible. Sus compañías, a las que los gobiernos están supeditados, más bien, ¿no? Decíamos que en Rusia los oligarcas están sujetos al Estado, aquí los gobiernos están más bien sujetos a los oligarcas, ¿no? O a los transnacionales, ¿no? Las compañías occidentales, el capital transnacional occidental no admiten ningún coto. Los recursos naturales de Rusia debían ser abiertos a la rapiña del capital global y los capitalistas políticos rusos deben convertirse en una mera clase compradora, subalterna e intermediaria, ¿no? Pero ese papel la élite rusa no lo acepta y ese es el problema. Y al no aceptarlo se produce el conflicto.
Quiero decir con esto que si el capital occidental hubiera tenido libre acceso al control de los recursos energéticos y minerales de Rusia, y si en ese negocio la élite rusa se hubiera conformado con un papel subalterno y solícito hacia los intereses extranjeros, no habría habido ampliación de la OTAN, ni se hubiera excluido a Rusia, ni demonizado al régimen de Putin, cuyas conocidas fechorías y defectos no lo hacen peor, sino bastante mejor que el de otros países amigos, como Turquía o Arabia Saudí, y desde luego mucho menos criminal en el ámbito internacional que todas estas magníficas democracias que desde el 11S han sembrado la muerte y la destrucción en todo el Oriente Medio, en el arco de Afganistán a Libia, ¿no? Con más de 4 millones de muertos, directos e indirectos, y 38 millones de desplazados, ¿no? Eso después del 11S solo, ¿no? Así que todo esto se aclara mucho si se lee en el marco de un conflicto en el que unos intentan que se reconozca su coto geoeconómico, lo que el Kremlin designa como nuestros legítimos intereses, mientras que los otros no lo admiten porque su coto es el mundo entero y Rusia y su entorno no pueden ser excepción. Lo más interesante de todo esto es cómo transforma, cómo transformará y cómo está transformando este conflicto a la élite rusa, al régimen ruso y a la sociedad rusa en su conjunto. La pelea entre el capitalismo globalista transnacional occidental y el capitalismo político ruso, así como la negativa a tratar a la élite ruso como una igual en el club global de los depredadores, está empujando a Moscú a cierta sovietización, a cambiar el contrato social que los gobernantes mantienen con la sociedad en política interior, con más distribución, más control estatal, más keynesianismo y menos mercado y, por supuesto, más represión, mientras hacia el exterior se pone más énfasis en el anticolonialismo, antioccidentalismo, potenciando el papel de los BRICS, de las relaciones con África, América Latina y, por supuesto, Asia. El resultado de este giro es tan pintoresco como observar al presidente Putin, que es un conservador, anticomunista y partidario de la economía de mercado, pues hacer el elogio y la apología de Fidel Castro, de Allende y del Che Guevara en la última reunión que hubo en Moscú con el último foro latinoamericano celebrado en Moscú en septiembre, ¿no? O leer un artículo del secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, un cuadro del KGB, despotricando contra los depredadores colonialistas y ofreciendo al sur global la alternativa de Rusia, del orden ruso, ¿no? Esta transformación está ocurriendo ahora y debe ser observada con la máxima atención, porque hay que ver a dónde nos va a llevar, ¿no? Todo esto, decíamos que era pintoresco, esta paradoja, puede resultar bastante desconcertante viniendo de personajes, como decía, tan conservadores y poco izquierdistas como los actuales dirigentes rusos. Pero de alguna manera esa fue la paradoja de la Unión Soviética, una superpotencia autocrática y tiránica en lo político, muy conservadora en muchos aspectos y al mismo tiempo igualitaria y niveladora en lo social y fundamental por su papel de contrapeso al hegemonismo occidental en el mundo. Bueno, dicho esto, vamos a poner un poco nuestra observación en posición de gran angular, vamos a tirarnos para atrás para ver un poco el panorama más general, ¿no? Cómo este conflicto de Ucrania y esta transformación de Rusia se articula, digamos, dentro del panorama global, ¿no? Y si practicamos este ejercicio, veremos, el tercer punto de esta exposición es que todos los conflictos abiertos o latentes
apuntan hacia el mismo punto de inflexión. Porque hablamos por separado de Rusia, de su guerra en Ucrania, de la masacre de Gaza, de las tensiones alrededor de Taiwán, ignorando que esos tres frentes bélicos o prebélicos, abiertos en Europa, en Oriente Medio y Asia Oriental respectivamente, apuntan hacia el mismo punto de inflexión global, es decir, la crisis del declive occidental y de su indiscutible preponderancia mundial. Eso es lo que hay detrás de la reciente declaración de Xi Jinping que decía al principio, en la que decía el mundo asiste a cambios sin precedentes en un siglo. Se refiere a esto, y esto está cargado de consecuencias. Veamos algunos síntomas y tendencias de esos cambios en un decálogo que he elaborado, en parte fusilando también a un ex embajador americano que se llama Chas Freeman, que es uno de estos americanos heterodoxos que salen de vez en cuando y que pueden ser gente muy lúcida y muy interesante, ¿no? Estos 10 puntos que voy a mencionar no son de Freeman ni son míos, son un poco un 50-50, ¿no? El primero es que se amplía la brecha entre el bloque occidental y el resto del mundo. El bloque occidental formado por Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra, Japón y Australia, bloque organizado para contener a Rusia y China. Y el resto del mundo que rechaza sanciones y llamadas occidentales a cerrar filas contra ese adversario. El segundo es que la masacre de Gaza y la complicidad occidental política y mediática con ella consagra un verdadero suicidio moral de Occidente y que su credibilidad en materia de derechos humanos y justicia global es igual a cero. Su doble rasero al medir a Ucrania y Gaza es evidente. El tercero es que el esfuerzo por excluir a Rusia de Europa se vuelve contra Europa, refuerza la gran Eurasia y debilita a Occidente ante el resto del mundo. La exclusión ha resultado en que Moscú mire a Oriente para trazar sus asociaciones estratégicas y ponga fin a 300 años orientada a la integración de Rusia, todo aquello que empezó con Pedro I, con el zar Pedro I en el siglo XVIII, ¿verdad? La Rusia euroasiática se ha hecho mucho menos dependiente de la Unión Europea, sus industrias estratégicas, corredores de transporte e instrumentos financieros dependen menos de Occidente, y al mismo tiempo su enfoque hacia Asia fortalece la cooperación entre India y China, que era complicada, ¿no? Ahí Rusia actúa como factor moderador, ¿no? La Unión Europea simplemente no se ha enterado de que en Moscú ya no la necesitan y de que no cuentan con ella, ¿no? Ellos siguen pensando que el objetivo de Moscú es, de una u otra forma, la integración con o la integración en Europa, ¿no? Pero eso no es así. El objetivo de Moscú es la integración en la gran Eurasia, en una nueva macrorregión que además tiene un dinamismo económico superior y que, al revés, el propósito es, digamos, merendarse a la Unión Europea dentro de ese gran macroproyecto en el que la fuerza motriz, evidentemente, no es Rusia, sino China, ¿no? Pero claro, Rusia pone sus ingentes recursos, que son importantes, y su arsenal militar. Las sanciones se vuelven contra la Unión Europea, que importa petróleo y derivados rusos de India y compra el gas licuado a Estados Unidos entre 3 y 4 veces el precio del gas ruso, lo que lastra su economía, ¿no? El resultado, Rusia es la primera economía de Europa, esto ya es oficial, y Alemania está en recesión. Cuarto punto, la Unión Europea se hace más dependiente política y económicamente de Estados Unidos y con ello se debilita. Quinto, la iniciativa china de la nueva ruta de la seda amplía su peso en Asia y en África Oriental, claramente, desplazando la influencia de Estados Unidos. América Latina desarrolla sus relaciones con China, India e Irán y también con Rusia, erosionando la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Sexto, las sanciones occidentales estimulan la reorganización industrial de Rusia y la integración entre Rusia, China e Irán para programas comunes civiles y militares.
El séptimo es también muy importante y es que la confiscación de las reservas en dólares de países como Irán, Venezuela, Rusia o Afganistán complica la capacidad de Estados Unidos de financiar su proyección global. El dólar es visto con prevención y las sanciones de Washington empujan a muchos países a comerciar en otras monedas y a crear alternativas al sistema internacional de transferencias financieras, el famoso SWIFT. Todo ello merma la eficacia de las sanciones como instrumento de política exterior. Y esto hay un senador muy carca que se llama Marco Rubio, que lo ha expresado de una forma muy clara, diciendo lo siguiente el pasado marzo en Fox News. Dice: Brasil, el mayor país del hemisferio occidental, ha alcanzado hoy un acuerdo comercial con China. A partir de ahora, comerciarán en sus propias monedas, eludiendo el dólar. Están creando una economía secundaria en el mundo totalmente independiente de Estados Unidos. En 5 años ya no podremos hablar de sanciones porque habrá un montón de países que comerciarán en otras monedas y perderemos la posibilidad de sancionarlos, ¿no? 8. Punto octavo sería que la superioridad militar estadounidense está en cuestión. Esto realmente yo nunca lo habría pensado, ¿no? Nunca en los últimos años, pero realmente al final te rindes a la evidencia, ¿no? Y si tuviera que actuar en 3 frentes simultáneamente ahora, Estados Unidos podría perder una guerra, ¿eh? Hay un ex vicesecretario de Estado que se llama Aaron West Mitchell, el vicesecretario de Estado, creo que era encargado para asuntos de Europa y Eurasia en la administración Trump, que formuló este problema de la siguiente manera. Dice: eso de que pudiéramos perder nosotros una guerra pasaría no porque Estados Unidos se encuentre en declive, sino porque, a diferencia de Estados Unidos, que debe ser fuerte en 3 puntos del mapa a la vez, a cada uno de sus adversarios, China, Rusia e Irán, les basta con ser fuertes solo en su propia región para conseguir sus objetivos, ¿eh? El punto 9 es también, es sumamente inquietante, y es que el riesgo de una guerra nuclear, he hablado muchas veces de esto, es mucho mayor hoy que durante la Guerra Fría. Esto ya creo que lo entiende todo el mundo, ¿no? Los 3 frentes abiertos hoy, tanto abiertos o latentes, implican a por lo menos 5 potencias nucleares, ¿no? Estados Unidos, Israel, Rusia, China y Corea del Norte, ¿no? 7 si incluyéramos a Francia y a Inglaterra, ¿no? Y el 10º, que este sí que es de Chas Freeman, pero creo que tiene sustancia, dice: hay un creciente descontento con el sistema de dominio americano de finales del siglo XX y un deseo también creciente de sustituirlo por un orden multipolar basado en la interacción de diversas potencias líderes en sus respectivas regiones. Pero, hasta ahora, dice Freeman, nadie se ha planteado a qué conducirá el nuevo sistema internacional que implica una interacción entre estados más compleja que antes. Por lo que hay que recordar el viejo dicho: cuidado con lo que deseas porque puede hacerse realidad. Bien, y ya para acabar, simplemente decir que todas estas cábalas y pronósticos sobre la correlación de fuerzas global, pues serían anecdóticas, serían veniales, si no fuera porque la dinámica del conflicto en el que estamos entrando es muy contradictoria, es sumamente contradictoria con el momento que atraviesa la humanidad en este siglo, ¿no? Lo repito siempre porque me parece que es el pilar de todo, ¿no? En nuestra época la humanidad vive una carrera con el tiempo, ¿no? Época de retos existenciales irresolubles sin una gran concertación internacional. Retos, por supuesto, como el calentamiento global, que crecen y se incrementan conforme no se actúa contra ellos. Esa es la gran amenaza del calentamiento global, por eso hablo de una carrera con el tiempo. La proliferación nuclear, se puede convivir con ella. Pueden haber cada vez más estados con armas de destrucción masiva y puede no pasar nada con un poco de suerte. Pero el calentamiento global, si no actúas contra ella, va incrementándose como amenaza, ¿no?
Por tanto, la carrera con el tiempo es clara, ¿no? El conflicto entre potencias es algo que ya no nos podemos permitir como especie amenazada por nuestra propia acción, ¿no? Es decir, por el metabolismo del sistema socioeconómico inventado por Occidente hace un par de siglos, ¿no? Y eso es todo, y ahora si queréis podemos charlar un poco. Moltes gràcies, Rafael. Així? Vale. Doncs moltes gràcies, efectivament. És un luxe poder-te escoltar i ens obres moltes finestres amb la mirada llarga, com deies, coses que segurament molts de nosaltres no hauríem pensat així d'entrada. Per tant, recordem que a 8:45 hem de sortir i per tant obriríem un torn de paraules. La Roser i l'Amanda passaran el... No ho sé, ho sap ella. Amanda. A veure, se sent per aquí darrere? Agafarem les preguntes o comentaris de 5 en 5, perquè és que a 2:15, o sigui, d'aquí 40 minuts hauríem de ser fora, perquè aquesta gent han de tancar. Per tant, doncs, les 5 primeres mans aixecades que vulgueu. Senyor, vosaltres? 3, 4, 5, ja en tinc 5, després agafaré 5 més. A veure, sou tu i vosaltres 4 d'aquí darrere. Demanem una mica de brevetat perquè... A veure, intentaré ser molt breu, però esclar, fa 2 anys hi va haver una invasió d'un país molt gran a un país petit i es volia apoderar de tot el país perquè van sortir de rasquillada tots els tancs cap a dalt. Aleshores, el pecat del país gran era que es vol apoderar del petit o que es pensa que el petit és seu. El petit, Ucraïna és de Rússia, aquest és, jo penso, el pensament del Putin. Llavors, d'això no se n'ha parlat gaire i per mi és clau. No, passa'm un micro, Glòria. No se sent. Passeu-li aquest, sisplau, passeu-li aquest. Ara. Hola, el que jo llavors pensava és que el que vol fer Rússia és tornar-se, se sent, és convertir una altra vegada en la Unió Soviètica, perquè segons vaig sentir ahir en les notícies deia que això no és l'acabament quedar-se a Ucraïna, sinó que ell vol anar continuant. Llavors què vol tornar a fer? Ja persegueix a la presidenta d'Estònia, o sigui que tot això què passa? Que és que s'ho vol quedar tot una altra vegada i fer una URSS? O sigui, quina defensa tenim nosaltres davant de tota aquesta... d'aquest pensament que té Rússia, no? Qui havia demanat paraula? Hi havia 2 persones més, Sí. és una, l'altra no sé qui és. Per qui ha demanat la paraula? És que bueno, els que heu demanat fins ara. Sí, has demanat tu ja paraula? Aquest senyor ha demanat paraula. Sí, aquest senyor era del 5. Pero no esperem que... Sí, no esperem que contesti, ja ha pogut fer. Perdó. Bueno, volia fer una pregunta si ha estado alguna vez en Ucrania. ¿Sí? Y bueno, simplemente 30 segundos. Ya pensaba que, ya que estamos hablando de Ucrania, tiene que sonar la voz de al menos alguna ucraniana. Y
unos comentarios, ¿vale? No sé por qué piensa que Ucrania ha perdido. Rusia, bueno, es muy complicado valorar las pérdidas de Rusia porque la información suya, bueno, ellos no publican y no comparten. ¿Cuántos muertos rusos hay? Eso no se sabe, porque ellos tapan, ocultan esta información. Nosotros, después de cada ataque que hay, no pensamos rendirnos. Y por más complicado que sea y por más horrible que sea, nadie se levanta pensando que nos vamos a entregar y vamos a dejar nuestro territorio a un agresor que nos está destrozando. Esto es nuestra tierra y nuestra gente. Lo que menciono de Avdiivka, lo que hicieron es destrozar por completo una ciudad donde vivía gente, no dejar nada de la ciudad. Ucrania, para salvar a los soldados, decide retirarse. Lo que hace Rusia, entra y a los que estaban ahí los ejecuta. Entonces, nosotros sí perdimos esa ciudad, pero la perdimos porque querían salvar a los chicos que se quedaban ahí, y la ciudad no existe porque la destrozaron, no existe. La destrozaron, no hay más vida ahí. Y de estas Compañera, ciudades perdona tenemos varias. la pregunta, porque hemos dicho que no podíamos divagar, porque es que no tenemos tiempo, de verdad. Sí, pero Sí, yo creo que es importante. Pero haz la pregunta, haz la pregunta. La pregunta es que si ha estado en Ucrania, ¿de dónde saca las conclusiones que perdemos, que no queremos a Zelensky, que entregamos las tierras? ¿De dónde saca? Porque es que yo sí que he estado. Vamos, para que no se acumulen las preguntas. Vamos a... Ya, pero... Sí, luego déjame contestar estas, ¿no? A ver... Sí que he estado en Ucrania. Luego. He estado en Ucrania muchas veces y conozco un poco las diferentes Ucranias que hay dentro de Ucrania. No después de la invasión, es verdad que el entusiasmo, digamos, la unidad nacional se fortaleció ante la invasión, como ocurrió aquí en 1808, digamos, ante la invasión francesa. Es un proceso natural. ¿Por qué digo que está perdiendo la guerra? Bueno, pues por una cuestión de relación, ¿no? De potencias, ¿no? El complejo militar industrial ruso funciona a todo vapor, la ayuda occidental baja, los ucranianos van a hacer, la previsión razonable es que van a ser cada vez más débiles, ¿no? Independientemente de todas las buenas voluntades que tengan y el heroísmo que han demostrado y que puedan haber demostrado, ¿no? Pero eso es un hecho y cuanto antes lo entendamos, menos gente morirá, ¿no? El 18-20% del territorio ucraniano está en manos de Rusia, eso es un dato también, y no conozco a nadie serio, ¿no? Puedo equivocarme, pero no conozco a nadie serio que defienda la tesis de Zelensky de la victoria total, ¿no? Respecto al prestigio de Zelensky que cae, pues es natural que caiga, ¿no? Y me refiero a una encuesta de anteayer, una encuesta ucraniana, en la que dice, como decía, que el 43% no quiere que el presidente se vuelva a presentar para un segundo mandato, ¿no? Esto no es un juicio de valor sobre Zelensky, que yo personalmente, cuando llegó al poder, para mí fue una señal esperanzadora, ¿no? El problema es que, y eso es un gran tema, con el que seguramente no estarás de acuerdo, pero que desde el 2014, desde la revuelta del Maidán, digamos, hay una identidad ucraniana, se ha intentado imponer al conjunto del país, ¿no? Y ha avanzado mucho esa identidad ucraniana étnica, digamos, un nacionalismo étnico que chirriaba y que no era aceptada por gran parte de la sociedad, por una gran parte considerable de la sociedad, particularmente en el este y en el sureste del país, ¿no? Esto es un hecho
que tiene muchos matices que hay que estudiar, pero que la sociología ucraniana, ¿no?, que yo he estudiado, pues lo confirma plenamente, ¿no? La información de la guerra, ¿qué te voy a decir? El otro día Zelensky dijo que por cada muerto ucraniano en el frente hay 8 muertos rusos, ¿no? Esto no es así, no parece verdad, ¿no? El Kievsky Post informó en el mes de marzo del 2022 que habían muerto en los primeros movimientos militares rusos 160.000 soldados, ¿no? O sea, todo el mundo hace propaganda, no solo los malos, ¿eh? Todo el mundo hace propaganda. La guerra es eso, ¿no? No quiero minusvalorar ni despreciar la actitud de los ucranianos que han defendido su tierra, pero me atengo a los hechos, ¿no? Y por desgracia, esta guerra, no hay inocentes en esta guerra. Sí que hay una agresión de Rusia clara y que tiene una gran responsabilidad en esto, pero también es un cuadro mucho más complejo en el que hay que contar pues, una crónica de 30 años de política occidental, una incompetencia y ceguera de los dirigentes ucranianos por perder de vista la realidad de su propio país, ¿no?, de su país con su diversidad identitaria, que era la gran riqueza de Ucrania, ¿no?, y quererla convertir en una Ucrania uniforme, ¿no?, eliminando, digamos, a los ucraínceos, ¿no?, a los que no eran suficientemente ucranianos, ¿no?, del este de Crimea, ¿no? Quiero recordar, por ejemplo, que hace poco una alta funcionaria ucraniana explicó que si se reconquista Crimea, pues hay por lo menos 200.000 colaboracionistas a los que habrá que pedirles responsabilidades penales. O sea, para mí está muy claro que la mayoría de la población de Crimea no quiere volver a Ucrania. Y seguramente una mayoría de la población del Donbass, ¿no?, que sufre semanalmente bombardeos contra población civil, infraestructuras, exactamente igual que lo sufren los ucranianos de la Ucrania que queda, ¿no?, pues tampoco, ¿no? Entonces esa es la realidad que no hay que perder de vista. Y hay algunos autores ucranianos que están diciendo, que ya decían antes de empezar la guerra y que han vuelto a decir que, ostras, deshagámonos de estos medio rusos del este y del sur y afirmemos la Ucrania de verdad, sin esos territorios podríamos funcionar mucho mejor, ¿no? Y luego otro aspecto, y es los llamamientos a filas cada vez se rehuyen más, ¿no? Hay claras declaraciones de los responsables de los puntos de reclutamiento, por ejemplo en Lvov, una de las ciudades más nacionales, digamos, diciendo que solo 1 de cada 5 llamados a filas acuden, ¿no?, a la llamada. La situación ha cambiado mucho con el principio de la guerra, cuando al revés, ¿no?, todo el mundo fue espontáneamente a tomar las armas y a defender el país. Pero claro, después de la carnicería que ha habido, bueno, yo desde luego sería uno de los que no acudiría al llamado de la patria, ¿no?, porque realmente es una carnicería lo que está habiendo, ¿no? Vale. Respecto a las demás preguntas, pues yo creo que la invasión rusa del 2022 no pretendía quedarse con toda Ucrania, ¿no? Yo creo que la cómica y ridícula caracterización rusa de la invasión como operación militar especial tiene mucho sentido, ¿eh? Porque recordemos que yo creo que los rusos se creían que iba a haber un paseo militar, ¿no?, y que se iban a crear una situación, iban a meter 100.000 soldados allá, el gobierno iba a entrar en pánico, la población pues se iba a asustar y se iba a producir un cambio de gobierno automáticamente en Ucrania, un gobierno pues solícito con los intereses rusos, y ahí se acabaría todo, ¿no? No pasó eso, pasó guerra, ¿no? Pero
Eso era el propósito de los rusos, ¿no? Inicial, ¿no? No querían quedarse con toda Ucrania, ¿no? Desde luego, recordemos que ellos metieron 100.000 soldados para más de 600.000 kilómetros cuadrados de territorio, y que en 1968 la invasión de Checoslovaquia, que tenía 132.000 kilómetros cuadrados, movilizó a 500.000 de soldados, ¿no? O sea, la ocupación de Ucrania con 100.000, la conquista de toda Ucrania con 100.000 soldados era del todo imposible, por tanto no era ese el proyecto, ¿no? No, había otra pregunta sobre que Rusia quiere convertirse en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Que Ucrania puede ser solo el primer país agredido, que luego vendrían todos los demás, que es lo que dice la OTAN. Si cedemos en Ucrania, se comerán Estonia, luego atacarán Polonia. Yo creo que esto es ridículo y cualquier analista serio lo entiende, ¿no? Y la mejor demostración es la propia guerra de Ucrania. Simplemente Rusia no tiene capacidad militar para más de lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho desde el punto de vista técnico ha sido eficaz, ¿no? Pero más que eso no puede hacer. Ha hecho una proeza, que es movilizar, a recrear el complejo militar e industrial, conseguir que su población no proteste, conseguir un nivel de movilización de voluntarios extraordinario, por supuesto, dentro de la diferencia de potencias, ¿no? Ucrania es un país pequeño, como decía el señor, y Rusia es un país mucho más grande, ¿no? Pero esa es la realidad. Rusia no quiere convertirse en URSS. Rusia fue URSS y dejó de serlo por voluntad propia, ¿no? No fueron los dirigentes rusos los que disolvieron la URSS, ¿no? Los dirigentes de Ucrania y de Bielorrusia fueron comparsas en todo eso, ¿no? O sea que sería muy ridículo volver a querer ser URSS. Lo que quiere Rusia es que sus legítimos intereses de la élite depredadora rusa sean reconocidos por los depredadores occidentales, más bien. Eso es lo que quiere, ¿no? Y eso tiene implicaciones geopolíticas, sí, pero no pasa por quedarse el conjunto de Ucrania. Respecto a lo que Putin dice de que Ucrania y Rusia un mismo pueblo, bien, tiene aspectos absurdos, pero hay muchos ucranianos que están de acuerdo en que más o menos somos lo mismo, ¿no? O que estaban de acuerdo. Ahora esa percepción ha cambiado, por supuesto, ¿no? Porque da a entender una justificación de la invasión, ¿no? Pero son parientes, esta es una guerra entre parientes, claramente, ¿no? Sí. Bueno, intentaré formularlo como preguntas. Una primera que se me ocurre es ese discurso que te hemos escuchado, que a mí me ha parecido muy triunfalista ruso. Ucrania ha perdido la guerra o la está perdiendo inevitablemente. Bien, pues, quizás no es eso. Tú, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el conflicto en Palestina? Porque a fortiori lo mismo se podría decir. ¿Cómo osan los palestinos oponerse a la gran potencia de Israel? Esa guerra está perdida, ¿no? Bien, ¿cómo ves el paralelo? Entiendo que eres persona preocupada y contraria a que avancen las guerras imperialistas. ¿Qué perspectiva ves tú? Hay una cosa que te pregunto, es ¿qué piensas de la voluntad de los pueblos por su independencia nacional? Voluntad de los pueblos por su independencia nacional que liberó a Cuba, que liberó a Vietnam, que hace poco liberó a Afganistán, que liberó a Argelia, etcétera. Eso
¿eso a ti te parece en esta situación fuera de lugar o es algo que crees que es un valor a defender en nuestra perspectiva de progreso? La libertad de las naciones, como Ucrania, como Palestina. Hola, mire, yo A veure, ¿cómo se llama usted? bona tarda. Dues preguntes Rafael? radicals Vale. i curtes. Señor Rafael. Perdona, és que no ho sabia. Yo estaba Sí. antes de aquel señor. No, per això. Bueno, vale. Ja està. A veure, dues preguntes. Una, dius que la idea de Rússia no era envair Ucraïna, però els tancs que anaven de Bielorússia a Kíev anaven directes a Kíev. És a dir, això era la presa de poder del país. Segona pregunta. Tu creus que Trump i els republicans americans estan ajudant a Putin amb el bloqueig dels diners dels Estats Units a Ucraïna i fan la pinça perquè, a més, així Biden pugui perdre les eleccions? Toma ja. Señor Rafael, quiero dirigir la pregunta a usted personalmente y a todos que están aquí sentados y llenan aquí la sala esta de palabras para parar la guerra y todo esto, Ucrania ha perdido y tal. Yo quiero hacer una pregunta simple. Yo soy Ocupa. ¿Usted me regalía su casa? ¿Me va a dejar su casa para que yo viva sin echarme de allí? Simplemente quiero que responda cada uno a esta pregunta. Después otra, va a entender perfectamente. Otra, que yo, viviendo en Ucrania, vivía muy feliz. No había trabajo, sí, vine para buscar trabajo aquí. Pensando que aquí hay gente que entiende de lo que hay. Usted dice que hay que parar la guerra. ¿Por qué no va a Rusia y no obliga a Putin que saca de allí las tropas y lo dejan las tierras ucranianas en paz? Porque es un país soberano. Es un país soberano. Es la pregunta que quiero escuchar la respuesta de usted, porque dice que Ucrania tiene que rendirse o ya perdió la guerra o lo que sea, o los territorios tienen que, anexaron los territorios y los territorios tienen que quedarse rusos. No es así, porque las casas de los demás destruyeron ellos, no ucranianos. Ucranianos tienen que comprender una cuestión, que ucranianos luchan para vivir en sus casas y los rusos vienen para sacar las casas a los ucranianos. Es único que quiero que entendáis. No, escuchadme, no. Y siguiente, yo quiero saber la solución que usted ofrece a Ucrania para solucionar lo que hay ahora allí. Mi pregunta era muy simple. Hace 2 años, en el mes de abril, en Turquía, habían papeles, había la delegación ucraniana y la delegación rusa, con un documento de 49 páginas que se podía firmar la paz. ¿Por qué llega el señor Johnson y le dice al señor, estos mascalí que se vayan? No. ¿Quién no ha querido firmar? Rusia quería firmar y el documento está, 49 páginas. ¿Respondre? Bueno, todo puede resumirse en una sola... El principal reproche, yo creo que se puede responder, une casi todas las preguntas en una misma cuestión, ¿no? Es la voluntad popular, la soberanía popular, ¿no? El respeto a la soberanía popular, ¿no?
Yo creo que este conflicto es un atropello a la soberanía popular, pero no solo un atropello de los rusos hacia la soberanía popular ucraniana, sino también un atropello de las autoridades ucranianas hacia su propio pueblo y, desde luego, de la Alianza Atlántica hacia Ucrania, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, eso son una crónica de muchos años, ¿no? Las cosas no empezaron en el 2022, empezaron mucho antes, ¿no? Pero siempre se ha forzado la integración de Ucrania en el bloque occidental, ¿no? Contra la opinión de una gran parte de la población ucraniana, ¿no? Yo creo que el papel de Ucrania era, pues, el papel ideal de Ucrania era un poco el de puente entre ambos. Es un juego que practicaron los presidentes ucranianos con mucha eficacia hasta que se rompió la baraja en el 2014, ¿no? Es un poco jugando con unos y otros, ¿no? E intentando sacar provecho de ambos polos, ¿no? Esto se rompió en el 2014 yo diría que sobre todo por responsabilidad occidental, ¿no? Pero bueno, comprendo que haya opiniones diversas sobre esto, ¿no? Pero recordemos que en el 2008, por ejemplo, había solo un 20% de la población ucraniana quería ingresar en la OTAN, ¿no? Y un 30% quería ingresar en la alianza, en el mecanismo de seguridad con Rusia, ¿no? Y otro 30% prefería pues un orden no alineado, que por cierto estaba metido en la constitución ucraniana, ¿no? A pesar de eso, la cumbre de Bucarest de la OTAN decidió, pues, proponer el ingreso de Ucrania en la OTAN, ¿no? Y los gobernantes ucranianos, especialmente después del 2014, se volcaron automáticamente en favor de esa perspectiva, ¿no? Esa perspectiva, digamos, de integración en Europa occidentalista, atlantista, ha ido naturalmente ganando partidarios en la Ucrania, digamos, que queda, por motivo de la invasión, ¿no? Es muy comprensible, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la soberanía popular, ¿no? La opinión de los ucranianos siempre fue atropellada, ¿no? La solución sería, pues, que se aprobara, que se tuviera en cuenta la opinión de los ucranianos, ¿no? La opinión del pueblo ucraniano. ¿Pero de qué pueblo ucraniano? ¿Del pueblo de la población de Kiev, de la población de Simferópol, la población de Donetsk? No son las mismas opiniones, ¿no? El mapa electoral de Ucrania siempre ha reflejado, y la realidad ucraniana siempre ha reflejado, una identidad diversa, ¿no? Y la grandeza del Estado ucraniano hasta el 2014 fue aglutinar esas entidades de una forma democrática en un solo Estado, ¿no? Y además conseguir, digamos, hacer una rotación del poder, todo eso que en Rusia no se ha conseguido hacer, ¿no? Eso era un plus que todos reconocíamos a Ucrania, pero en el momento en que la dirección ucraniana, después del 2014, decide, ahora vamos a hacer la verdadera Ucrania, entendiendo por verdadera Ucrania la concepción etnonacionalista de los nacionalistas, digamos, del Piamonte ucraniano, de Ucrania occidental, pues eso se rompió, ¿no? Y ahí hubo elementos de guerra civil. En el 2014 empezaron toda una serie de revueltas, ¿no? en Ucrania, que no fueron solo un montaje de Rusia. Yo estuve allí también y lo viví, ¿no? Y era una cosa compleja. Evidentemente que habían apoyos rusos, que habían agentes rusos, pero el mapa de las... Ahora no puedo meter aquí el mapa, pero vamos, en todo el sur y el sureste de Ucrania, en el 2014 hubo una cosa que era la anti-Maidán, ¿no? Eso, en Mariupol hubo una revuelta el Día Pavieda, el Día de la Victoria, donde los chicos de Azov se tiraron con los tanques contra la población, ¿no? Sí. Sí, es cierto, sí. En el Donbass hubo una revuelta, se ocuparon, la gente tomó las armas contra eso, ¿no? Entonces, la voluntad del pueblo no es la misma en unas partes de Ucrania que en otras, ¿no? Por tanto,
el drama de Ucrania es un poco ese, ¿no? Que había elementos de guerra civil en Ucrania sin los cuales la invasión rusa no habría sido posible o habría sido mucho más difícil, ¿no? Bueno, la propaganda rusa no sé si es... Seguim amb les preguntes, sisplau, o ja... Sí. Jo. Sí, sí. Doncs seguim si hi ha alguna altra pregunta i anem avançant. No sé cuál es el nom del usuario. Ho sap ella. Amanda. Hola, bueno, gracias por este foro. Yo tenía una pregunta. La figura de Putin como elemento, digamos, de equilibrio, ¿no?, entre los siloviki y otros elementos de Rusia y también como moderación, en el caso de una posible sucesión, ¿cómo encajaría en todo este contexto? Bueno, el régimen ruso es un régimen bonapartista que depende mucho del líder, ¿no? Si, por ejemplo, muriera Putin mañana, habría un serio problema para todo, ¿no?, en Rusia, ¿no? O sea, realmente sería un serio problema. El problema de la sucesión del líder en un sistema autocrático es muy complicado, ¿no? Porque provoca tensiones, provoca pues, jugadas entre los diferentes grupos de poder y eso sería muy peligroso. Pero mientras el líder bonapartista esté vivo y en buena salud y con la actividad que demuestra, que despliega, pues lo tienen bien, ¿no? Esa es la. Yo quiero. Hay una imagen de la no se ve aquí. Sí, de la opinión pública, la opinión pública rusa, cómo ha evolucionado en estos últimos años. Dice, la línea roja, ¿no?, indica el apoyo en los que consideran que el país va en la buena dirección, ¿no? Y abajo salen los años. En el 98, solo menos de un 10% consideraba que Rusia iba bien, ¿no? En el 2000, a partir de que llega Putin, la cosa va mejorando, ¿no? Tiene sus altibajos, ¿no? En el 2014 sube con la invasión de Crimea, ¿no? Luego se estanca un poquito y con la invasión vuelve a subir y hoy está por encima del 70%. Esto es una encuesta del centro Levada de Moscú, que es considerado por las autoridades rusas un centro vendido a Occidente, digamos, ¿no? Es por eso que es doblemente interesante, ¿no?, que refleja la realidad, ¿no? La opinión pública rusa. No sé qué. Lo de Gaza, es que. Lo de Gaza. No sé, ahí hay un artículo de Craig Murray, tremendo, publicado el otro día, en el que dice, que es un ex embajador británico, que ahora es uno de los grandes defensores de Assange, en el que dice que el genocidio en Gaza, o más precisamente el apoyo activo y práctico de las principales potencias de la OTAN al genocidio en Gaza, me ha obligado a reevaluar mis opiniones sobre Ucrania de una manera más comprensiva con la narrativa rusa, dice. En particular, fui complaciente en mi actitud desdeñosa hacia el argumento de que las potencias occidentales respaldarían la limpieza étnica y la masacre en el Donbass. No creía que eso fuera posible, ¿no? Es el genocidio con el que nos castigaba la propaganda rusa, ¿no?, y todo eso, ¿no? Pero las mismas potencias que están financiando y armando a Ucrania están financiando y armando un genocidio por parte de fuerzas israelíes supremacistas raciales en Gaza. Por tanto, esa hipótesis es completamente plausible, ¿no? Y a mí lo que más me ha hecho pensar de lo de Gaza es que es imaginable que los problemas que tenemos en el mundo de hoy, ¿no?, de desigualdad y de calentamiento global, se resuelvan de una forma expeditiva, ¿no?,
genocida, digamos, ¿no? Si el genocidio en Gaza ha sido posible, está siendo posible, pues ¿por qué no? Y los medios de comunicación, y cuidado, estoy hablando de los medios de comunicación españoles, porque es mucho peor la situación en Francia o en Alemania, ¿no? A nivel de medios de comunicación, ¿no? Es realmente espeluznante. El otro día, Serge Halimi, el director del Le Monde Diplomatique, publicó un artículo diciendo que el periodismo francés se ha convertido en un peligro público, ¿no? Realmente, comparado con el informe que estamos teniendo en España de Gaza, vamos, es muy bueno el español comparado con el que tienen allá, ¿no? Es increíble, pero es así. Entonces, si eso ha sido posible con Gaza, está siendo posible con Gaza, ¿por qué no puede ser posible con los grandes problemas que va a crear la emigración del calentamiento global, ¿no? ¿Por qué no llegará un momento en que eso se justificará o simplemente se borrará de la escena, ¿no? Es difícil, porque aquí este genocidio lo estamos viendo en directo, pero lo que nos demuestra Gaza es que aquel que no tiene padrinos poderosos, con ese se puede hacer cualquier cosa, ¿no? No es el caso de Ucrania, porque el caso de Ucrania es precisamente el inverso, ¿no? Ucrania tiene a los países más poderosos detrás, ¿no? Los más poderosos, ¿no? Y les han dado pues, muchísimo dinero, muchísimas armas, y le han dado todo lo que han podido dar. No por bondad, sino porque querían fastidiar a los rusos, ¿no? Quieren agotar a Rusia, ¿no? Eso está en las declaraciones de las primeras figuras, y quieren agotar a Rusia como primer capítulo del gran combate que ellos imaginan contra China, que es lo que está detrás, ¿no? Por tanto, esa es la dinámica general, ¿no? Y la sufrida población de Ucrania está pagando el precio de un juego que supera con mucho los problemas de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania, ¿no? Ese es el gran drama, ¿no? Yo creo que el futuro de Ucrania, si tiene un futuro democrático, que es algo que está por ver, ¿no? Es la reconstrucción de la Ucrania de antes del 2014, es decir, una Ucrania democrática que reconozca la pluralidad de identidades de su interior, de que se puede hablar ruso y ucraniano y ser igualmente patriota, ¿no? De que se puede tener una opinión sobre la Unión Soviética positiva y seguir siendo pues, un patriota ucraniano, etcétera, etcétera, etcétera. Y no una Ucrania que solo admite el marco mental etnonacionalista de la Ucrania occidental, que ahora se ha ampliado al resto del país no ocupado por los rusos, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Eso es algo que está demostrado hoy, que el presidente de... El jefe del grupo parlamentario del partido de Zelensky, que era el jefe de la negociación en Estambul, pues lo reconoció, ¿no? Y yo no creo que fuera tanto Johnson, porque Johnson era la chica de los recados de Washington, ¿no? Pero sí, fueron... Sí, eso es un hecho. Ellos no quieren. Y también yo creo que los rusos ahora no están interesados en un acuerdo de paz, ahora, porque tienen la dinámica a su favor, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que estarán dispuestos a llegar a un acuerdo de paz, para el que preguntaba la solución, pero una paz que incluya pues, las ganancias territoriales de Rusia, el grueso de esas ganancias, que yo considero que no tienen por qué ser estables a medio y largo plazo, pero que sin eso es muy difícil que la guerra se pare, ¿no? Y mientras no se pare, seguirán muriendo pues, hombres y civiles, pero sobre todo soldados y sobre todo ucranianos, porque tengo la impresión de que mueren mucho más ucranianos que rusos, ¿no? Moltíssimes gràcies per l'assistència de tots. Només recordar dos avisos.
Dissabte a la tarda farem una concentració davant del Consolat dels Estats Units a les 5 de la tarda i una altra davant del Consolat de Rússia a les 5 de la tarda. Així mateix, el diumenge està convocada una manifestació a favor de Palestina o per denunciar aquesta situació a les 12 als Jardinets de Gràcia. Moltes gràcies.